Bienvenidos a Sistemas de Información Geográfica. En la clase de hoy veremos los sensores ópticos. Un sensor óptico se trata de una tecnología que se utiliza para crear soluciones para que mejoren nuestro entorno. Cada territorio tiene sus condiciones, sus carencias, sus habitantes, que pensando en un beneficio común, lideran un proceso de creación para responder a una necesidad. El sensor entonces es capaz de recepcionar una luz emitida, una luz reflejada a través de un objeto para poder reconocerlo. Las partes de un sensor son la fuente, el receptor, lentes y el circuito de salida. La fuente origina un haz de luz que generalmente es de tipo LED, que puede tener un amplio rango de espectro, es decir, la luz visible y también la infrarroja. La que emite mayor luz es la radiación del tipo infrarroja, y la ventaja también que tienen es que disipan menos calor. Vemos aquí entonces en donde se encuentra la luz del tipo LED, que está anexada a una base. El receptor es el que recibe el haz luminoso de la fuente. El receptor entonces recibe la luz en sincronía con el receptor, y esto permite entonces ignorar las recepciones de otra fuente. Y en este gráfico se puede observar que el espectro de luz visible corresponde hasta la mitad de aquí, y el resto es el infrarrojo, que es el invisible. O sea, nuestra visión es capaz de ver de este lado, y el infrarrojo para nosotros es invisible. Entonces, la mejor recepción se tiene entonces a través de infrarrojo LED. Tiene mayor eficacia que el LED visible rojo. Lentes dirigen el haz de la luz tanto en el emisor como en el receptor para restringir el campo de visión a fin de aumentar la distancia de detección. En esta imagen podemos ver que aquí está una LED con lente y otra sin lente. Es capaz entonces de aumentar la distancia para poder detectar eso. El área de base del cono del haz es emitido por el LED, y el lente aumenta a mayor distancia. Y por último, los circuitos de salida, que hay varios tipos de salidas que pueden ser discretas o digitales, o también pueden ser analógicas o seriales. La fuente de alimentación suministra a potencia necesaria para el funcionamiento del detector, y hay un regulador de voltaje también que se ajusta y se mantiene los niveles de tensión utilizados por el resto de los bloques del sensor. Bueno, entonces existen imágenes multiespectrales e hiperespectrales. Vamos a ver la diferencia y de qué se trata cada uno de ellos. Primeramente tenemos que definir lo que es una imagen, que sería la reproducción de una figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que se producen en él. Y el espectro sería la distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica, como por ejemplo la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la masa. Por lo tanto, una imagen del tipo espectral sería la que reproduce la figura de un objeto en función de la longitud de onda que esté reflejando o que esté emitiendo el objeto en cuestión. O dicho de otro modo, sería un set de imágenes del mismo objeto representadas cada una de ellas con diferencia de longitudes de onda. Las diferencias entre una imagen del tipo multiespectral y la del tipo hiperespectral son varias, pero la principal sería el número de bandas espectrales. O sea, en esta imagen se ilustra la diferencia. Podemos decir de esta imagen multiespectral que están formadas por relativamente pocas bandas, normalmente de 3 a 20, y son bandas no necesariamente contiguas una con otra. Mientras que la imagen hiperespectral normalmente está formada por un mayor número de bandas y siempre son contiguas.
Con una imagen multiespectral se puede obtener los valores de intensidad en las longitudes de onda discretas, en las que el sistema capte la radiación, mientras que la imagen hiperespectral lo que vamos a obtener es un espectro continuo, una firma espectral del objeto en análisis. Bueno, y de la forma en que se capturan las imágenes también difieren bastante. Las imágenes multiespectrales y las hiperespectrales también difieren entre sí enormemente. Las cámaras multiespectrales son del tipo FRAM o FRAM y toman imágenes con dimensiones espaciales, o sea, en los ejes X e Y. Y los sistemas de imagen hiperespectral tipo Push-Broom generan imágenes de una dimensión espacial y otra de dimensión espectral. Es decir, que aquí ya utilizan el plano cartesiano en donde se le agrega otro eje más que sería el eje Z. Bueno, y por último, el radar. Sería un sensor que se utiliza generalmente para medir la velocidad, para detectar y para localizar objetos en el mapa. Su nombre se debe al acrónimo de las palabras en inglés Radio Detection and Ranging, o bien en español la detección y medición de distancias por radio. ¿Cómo funcionaría el radar? Funciona principalmente con un emisor y un receptor, es decir, que tiene que haber un objeto como para poder recibir esa señal y para que pueda detectarlo. El primero se encargaría, o sea, el emisor se encargaría de generar ondas de radio de alta intensidad y de frecuencia. Y cuando la señal encuentra algún objeto, ¿qué hace? Rebota esto generando un eco en el cual regresa al mismo punto donde fue enviada la señal para que el receptor procese e interprete los datos generados, como serían el tiempo, el efecto Doppler que se genera, que entre más alejado esté el objeto, menor será la frecuencia, y cuanto más cerca esté, proporcionalmente sería igual. Entonces tiene que emitir ciertas frecuencias, ciertas ondas, y tiene que rebotar, tiene que alcanzarle a ese objeto, y este tiene que rebotar como para que pueda procesar e interpretar los datos generados. Como observación, cuando el emisor genera ciertas señales, este se apaga hasta que el receptor capte los datos, y esto se hace de esta forma para que el sistema no se sature de señales y cause un descontrol. Las partes de un radar. Primeramente tendríamos que generar la frecuencia, que se encarga entonces de generar la frecuencia exacta en la cual el sistema se sincroniza o trabaja, y se determina cuando trabaja el transmisor. Entonces, a través del tiempo, la amplitud podría ser de alta o baja frecuencia. Otra parte del radar sería el transmisor y el modulador. Este genera una señal y le transmite hacia el terreno a sensar. O sea, la señal que emite es de alta frecuencia para que no existan interferencias con otras señales. Y el modulador entonces se encarga de ajustar la señal, ya sea de amplitud, de frecuencia o base para el funcionamiento que sea mucho más adecuado para medir la distancia. Tenemos entonces el transmisor y el receptor. El transmisor hará entonces su trabajo de manera que el receptor pueda procesar la señal, luego generar una frecuencia y recepcionarlo a través del transmisor, y ahí entonces pueda cumplir su función como para que pueda funcionar de una manera adecuada. El duplexor. Este se encarga entonces de encender o de apagar el transmisor y el receptor según el proceso en el cual se encuentre el sistema. El receptor se encargaría entonces de recibir las señales del entorno, filtrando las ajenas al sistema, y cuando capta la indicada la amplifica para un procesamiento adecuado. De señal de datos que procesa la señal de los ecos recibidos y convierte los datos obtenidos para poder mostrar en el display y la distancia de velocidad según sea el caso.
el display, que sería la parte visual de este sistema, en el cual nos indica si existe algún objeto en el rango de medición dentro del radar. Se puede observar entonces de esta manera en el radar.